Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Una de las preguntas que nos hacemos más habitualmente en desarrollo de software es cómo podemos conseguir que nuestro código sea mejor, para así poder escalarlo y mantenerlo de forma más fácil. Intentando ayudar a dar respuesta a esta pregunta nacen los 5 principios SOLID, 5 reglas planteadas para aprender a programar mejor y que en este vídeo conoceremos su definición y cómo aplicarlos en Android y Kotlin, así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Mouredev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 11 años. Recordarte que hago transmisiones en directo de lunes a viernes, que puedes unirte gratuitamente a nuestro servidor de Discord y que todos los enlaces de interés de la comunidad los tendrás en moure.dev. Los principios SOLID aparecen en el año 2000 y son planteados por Robert C. Martin, el autor de diferentes publicaciones sobre diseño de software, como el famoso libro llamado Clean Code, traducido a español como Código Limpio. A medida que un proyecto de software crece en código y en personas que trabajan en él, más debemos preocuparnos de su diseño, ya que poco a poco cada vez nos va a costar más trabajar en él. Será más difícil añadir funcionalidades y los bugs cada vez aparecerán más frecuentemente. Para ello se crean los principios SOLID, que son el acrónimo de 5 reglas, una por cada letra de la palabra SOLID. En el momento que los conozcamos y que comencemos a aplicarlos correctamente, conseguiremos fundamentalmente 3 cosas. La primera es que nuestro código se va a leer y mantener mejor. La segunda es que podremos añadir funcionalidades de forma mucho más simple. Y lo tercero es que considerablemente vamos a aumentar la calidad de nuestro código. Y eso se va a traducir en que, por ejemplo, podremos reutilizar código de una forma más simple, sin tener que estar replicándolo continuamente y generando posibles focos de fallos. Nuestro grado de conocimiento será mayor, crearemos mejores proyectos de software y así, entre otras muchas cosas, también podremos acceder a mejores puestos de trabajo. Y si especialmente estás buscando trabajo en remoto, me gustaría que me concedieras un minuto para hablarte de Arc. Arc es la plataforma online especializada en ponerte en contacto directo con grandes empresas que buscan trabajadores 100% en remoto. Para acelerar el proceso y ayudarte a conseguir trabajo lo más rápidamente posible, serán las empresas las que te harán las ofertas a ti, sin aplicaciones o reclutadores de por medio. Arc es muy especial, ya que tendrás acceso directo a un grupo selecto de gerentes en startups y empresas grandes que buscan personal remoto y que estén alineadas con tus expectativas de trabajo. En este proceso, Arc te ayudará a impulsar tus habilidades técnicas para que puedas competir con ellas a nivel global. Arc califica tus habilidades técnicas, así como te ofrece ayuda para poder destacar mediante revisiones de perfil, preparación de entrevistas, negociación de salario y buenas prácticas en el sector. Inscríbete en Arc, recibe ofertas y consigue trabajo remoto en 14 días. En la descripción del vídeo te dejo el enlace a la plataforma para que así puedas conocer de primera mano el proceso y encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes. Por último, decirte que el tipo de ofertas que encontrarás en Arc pertenecen a diferentes campos tecnológicos. No importa si trabajas en frontend, en backend, en mobile o en data science, o en cualquier otra área, ya que su oferta es muy variada. Conseguir trabajar con empresas internacionales y de forma 100% remota ahora es mucho más fácil. Comencemos a hacer un repaso por cada uno de los 5 principios SOLID, cuál es su definición y cómo podremos aplicarlos en Android. La S del acrónimo SOLID se corresponde con el Single Responsibility Principle, o principio de responsabilidad única. Lo que se quiere representar en este primer principio es que una entidad, una clase, solo puede tener un único motivo para cambiar. Si detectamos que una clase posee diferentes responsabilidades, esto nos va a indicar que no cumple este principio y que en realidad deberían existir diferentes clases para que cada una posea una única responsabilidad. Pero mejor veamos esto desde código. Imagínate que tenemos una clase usuario. Esta clase usuario posee 2 propiedades, un ID y un nombre, pero también posee una función de búsqueda de usuarios por ID. Básicamente a esta función le pasaríamos un ID e imaginemos que realizaría una búsqueda en base de datos para retornarnos un usuario que pueda coincidir por ese ID. Vamos a pararnos a analizar cuáles son las responsabilidades de esta clase. Por un lado, esta clase se encarga de almacenar las propiedades del usuario, el ID y su nombre. Y por otro lado, tiene la responsabilidad de realizar operaciones contra base de datos. Vemos claramente 2 responsabilidades, con lo cual nuestra implementación no estaría cumpliendo con el principio de responsabilidad única, ya que existirían 2 motivos para realizar cambios sobre esta clase, poder realizar cambios sobre propiedades o sobre operaciones de base de datos. ¿Cómo lo resolveríamos? Creando 2 entidades, una por cada responsabilidad. Una clase para almacenar los datos del usuario y una clase para realizar operaciones contra base de datos. La O del acrónimo se corresponde con el Open Close Principle, o el principio abierto-cerrado. Este principio en realidad no pertenece a Martin, ya que se formuló muchos años antes, pero sí que fue Martin el encargado de recogerlos en este acrónimo SOLID. Básicamente viene a decir lo siguiente, que una
clase debe estar abierta para extenderse y cerrada para modificarse. Desglosándolo un poco, abierto significa que si tenemos que añadir una nueva funcionalidad tiene que resultarnos muy fácil hacerlo. Y cerrado hará referencia a que las características básicas de nuestra clase no deben cambiar. Vamos a verlo de forma muy clara en un ejemplo. Imagínate lo siguiente. Tenemos dos clases para representar diferentes polígonos. Una que hace referencia a un triángulo y otra que hace referencia a un círculo, cada una con sus propiedades. Y una tercera clase que es capaz de calcular áreas, con una función que va a recibir un objeto que pueda ser cualquier polígono, que dentro se encargue de comprobar con qué polígono se corresponde y que acabe ejecutando cuál es la fórmula del cálculo de su área. O si no se corresponde con ningún polígono conocido, que acabe retornando nulo. Imaginemos que queremos añadir un nuevo tipo de polígono, por ejemplo, un rectángulo. Añadir un nuevo polígono nos va a implicar modificar la función de cálculo de área, ya que este polígono no está contemplado en ella. Con esto hemos comprobado que nuestra clase área no se encontraba cerrada para modificación, ya que a medida que aparezcan nuevos polígonos tendremos que ir modificando el comportamiento de la función para obtener áreas. Así que vamos a resolver este problema. Para cumplir el principio abierto-cerrado haremos lo siguiente: crearemos una interface llamada polígono, que defina la operación común a todos estos polígonos, que es el cálculo de su área. En cada uno de los polígonos vamos a implementar esta interface y sobreescribir la función área con el cálculo propio de cada polígono. Por último, en nuestra clase área podremos borrar todo el código y únicamente recibir un polígono y llamar a la operación área de ese polígono. Cada polígono ejecutará su función de cálculo de área correspondiente y a la clase área le dará igual que aparezcan nuevos tipos de polígonos, ya que todos van a implementar la interfaz polígono, quedando así abierta para su extensión y cerrada para su modificación. La L se corresponderá con Liskov Substitution Principle, o principio de sustitución de Liskov. Este principio tampoco fue creado por Martin, sino por Barbara Liskov, pero sí que lo reunió dentro de los principios ORI. Este principio hará referencia a que nosotros podremos usar una subclase que depende de una clase sin hacer ningún cambio en nuestro programa. Básicamente que este cambio no va a provocar errores en el código. Veamos esto con un ejemplo. Para explicarlo podríamos tener el siguiente código: una clase abstracta llamada criatura, para designar a cualquier ser vivo, con diferentes funciones como moverse, volar o nadar. Podríamos tener tres subclases que heredaran el comportamiento de criatura, por ejemplo, una clase human, otra bird y otra fish. Si nosotros nos ponemos a trabajar en base a este código, podremos crear un humano que sea capaz de volar. Pero esto no es algo posible, por lo que la operación volar debería ser abierta y nosotros al implementarla en un humano no podríamos darle un comportamiento concreto, ya que en realidad no puede volar. Este principio también está estrechamente relacionado con el anterior, ya que en el momento que no se cumple el principio de sustitución de Liskov, tampoco se cumple el abierto cerrado. La forma correcta de implementarlo sería así. Así, en el momento de crear un ser humano o un pez no nos dejaría volar. Si nosotros modificásemos la clase abstracta criatura por una abierta para así poder utilizarla y no únicamente poder extenderla desde las diferentes subclases, podríamos crear una instancia de criatura y así acceder a las operaciones base, por ejemplo, moverse o nadar, pero no podríamos volar. La clase criatura es la clase base o superclase. Si nosotros la cambiamos, por ejemplo, por una de sus subclases, que es pájaro, vemos que no se produce ningún error, ya que se está cumpliendo el principio de sustitución de Liskov y el principio abierto-cerrado. La I se corresponde con Interface Segregation Principle, o principio de segregación de interfaz. Este principio se formuló para evitar crear interfaces muy grandes, interfaces que obliguen a implementar comportamientos o que provean de funcionalidades extra que el objeto no debe poseer. Todo esto lo resumimos en que un objeto no puede acceder a una funcionalidad de la que no puede hacer uso de ella. Utilicemos un ejemplo muy parecido al anterior para entender este principio. En este caso tenemos una interface con tres funciones, una para moverse, otra para volar y otra para nadar. Esta interface hace referencia a vehículos. En el momento que creamos una clase para designar coches o otra clase para designar aviones, nos va a pedir que implementemos todas las funciones, pero en principio, por ejemplo, un coche no puede volar y nadar, y si aún creamos una clase más, por ejemplo un barco, el barco no podría volar, con lo cual la única función común que tienen estos tres tipos de vehículos es moverse. Por eso la interfaz vehículo solo debería tener esta función, y si nosotros queremos definir vehículos que tengan las propiedades de volar o nadar, deberíamos crear interfaces propias con esas funciones. De esta manera, un coche solo implementaría vehículo, un avión implementaría vehículo y vehículo volador, y un barco vehículo y vehículo acuático. Así crearemos tantas interfaces como funcionalidades precisen nuestros objetos, cada una agrupando las funcionalidades de la entidad que quieran representar. Ya por último, la D se corresponderá con Dependency Inversion Principle, o principio de inversión de dependencias. Lo que nos dice este principio es que debemos depender de abstracciones y no de concreciones. De esta forma vamos a reducir las dependencias entre módulos y conseguir un software llamado desacoplado. Al depender de abstracciones conseguiremos que nuestro programa siga evolucionando o modifique su comportamiento sin afectar a una gran parte de nuestro software.
software. También se suele definir con que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel, permitiendo así que estos módulos de bajo nivel estén evolucionando constantemente, sin que acaben afectando a los módulos de alto nivel que están utilizando estos. Imagina el siguiente ejemplo. Como tenemos dos clases para definir a dos proveedores de autenticación, por un lado Google y por otro lado Facebook. Ambos poseen una operación login que recibe un usuario y una contraseña. Estas clases pertenecerían a nuestro módulo ficticio de bajo nivel, que podríamos utilizar desde nuestro módulo de alto nivel, desde nuestro software que va a tener que autenticarse en algún momento. Para ello tengo una clase que se llama UserAuth, con una función auth que recibe un usuario y una contraseña. Dentro de esta función tendríamos que decidir cuál es el proveedor de autenticación que queremos usar. Por ejemplo, en este caso, Google. Imaginemos que el día de mañana queremos cambiar nuestro proveedor de autenticación. Pues tan fácil como esto lo cambiaríamos por Facebook. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, la implementación del login de Facebook decide cambiar el orden de sus parámetros? Puede que nuestro programa aparentemente no falle porque ambos son string, pero en realidad se lo estaríamos enviando al revés. Por eso, construyendo nuestro software y sobre todo desarrollando módulos, debemos depender de abstracciones. Si yo creo una interface llamada AuthProvider con una operación login y esta interface se implementa en todos los proveedores, nos vamos a asegurar que de llegar a cambiar la interface tenga que cambiar en todos sus proveedores. Y también nos va a permitir utilizar ambos proveedores, el de Facebook y el de Google, de forma segura, ya que la implementación de su login depende de una abstracción que va a obligar que sea igual en ambos casos. Y ya cada proveedor podrá evolucionar como él quiera, pero siempre cumpliendo la abstracción de la definición de su login. Con estos 5 pequeños ejemplos en código he querido demostrarte la importancia a la hora de conocer estos principios y cómo el conocer bien cómo funciona nos pueden ayudar a crear un software mucho mejor. Por supuesto, estos principios Solid no son absolutos, pero debes de conocerlos para formarte una opinión sobre ellos. Al fin y al cabo, no dejan de ser una serie de buenas prácticas. Preocúpate por profundizar en ellos y por descubrir otras técnicas que nos ayuden a crear mejor código, más legible, reutilizable y escalable. Tu yo del futuro te agradecerá el haber dedicado tiempo a crear software de calidad. Espero que este vídeo te haya gustado. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Si ya conocías los principios Solid, si ya los estás aplicando o incluso si no estás de acuerdo con ellos. Recuerda que la manera más simple para ayudarme es suscribiéndote al canal y activando la campanita. Y también siguiéndome en redes sociales como @mouredev, en Twitter, en Instagram y en Twitch, donde hago transmisiones en directo programando o resolviendo retos de código de lunes a viernes. Únete a nuestro servidor gratuito de Discord, donde ya somos más de 7.500 personas y donde charlamos, compartimos y nos ayudamos. Si aún quieres colaborar más y acceder a recompensas exclusivas, puedes utilizar el programa de miembros del canal en YouTube o de suscriptores en Twitch. Como semana a semana, muchísimas gracias a todo el mundo que está colaborando de esta forma. Recuerda revisar las diferentes listas de reproducción en el canal que tengo creadas, así como otros vídeos que pueden ayudarte a seguir mejorando en el mundo del desarrollo de aplicaciones Android. Nos vemos la próxima semana en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen!